El día de hoy vamos a seguir con la serie Conceptos Bíblicos Fundamentales. El tema 12 de hoy es la fe no es un salto al vacío. La fe que no es un salto al vacío. ¿Vieron cuando uno le dicen salta al vacío? Aunque tenga un buen paracaídas, un instructor que le haya dado un curso de un año entero, ¿usted saltaría? Pues muchos no saltaríamos, yo no saltaría. Bueno, hay otros que sí, hasta sin instructor. Pero sabemos que nuestra fe jamás se basa en conceptos vacíos, por eso no es un salto a ver qué onda, a ver qué habrá del otro lado. No. Vamos a orar y pedirle sabiduría al Señor. Señor, te damos muchas gracias porque hoy nos has dado vida, nos has puesto este corazón humillado ante ti, Padre, en donde sobre esa misma base, humillados ante ti, podremos entender mejor, Padre, lo que tú nos pones en nuestro ser interior, en nuestra alma y espíritu, como alimento espiritual que viene de tu boca, a través de tus siervos y de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. En las 10 primeras enseñanzas dijimos que hemos estudiado los términos que la Biblia, la palabra de Dios, utiliza para describir lo que Dios ha hecho. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Él, para justificar, para rescatarnos, para redimirnos y para regenerarnos a una nueva vida. ¿A quiénes? A toda la humanidad. Su propósito es toda la humanidad. Claro, Él mismo sabía que pocos son los que iban a escuchar de esta palabra. Pero en las 10 primeras enseñanzas vimos todo esto, cómo el Señor tomó la iniciativa. En la última enseñanza, el miércoles pasado, estudiamos juntos acerca del arrepentimiento, comenzando así a escudriñar los términos que describen lo que tenemos que hacer para beneficiarnos, no para salvarnos. La salvación ya no las ganó ¿quién? Es el Señor Jesús. ¿Para qué cosa entonces tenemos que hacer? Para beneficiarnos de lo que Dios ya hizo por nosotros, está haciendo por nosotros y todavía va a hacer en el futuro por nosotros. Amén. La primera cosa que proclamó Cristo en público fue la siguiente. Recordemos, en su ministerio, cuando Él inició, dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ahí está, Él tomó la iniciativa. Él se acercó primero. Ese era su plan original. Y dijo así el Señor, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Cuando comenzó a predicar Pedro, el apóstol, en Hechos capítulo 2 en Pentecostés, cuando la iglesia surgía, aquella iglesia, la cual todavía nosotros somos parte 2000 años después. Esta iglesia que iba naciendo y que luego Pedro comenzó su ministerio apostólico, ¿no? Donde él, ¿qué hacía en ese ministerio apostólico? Pues sentar las bases para esta iglesia naciente, para este cuerpo de Cristo, para la novia del Señor cuando en su regreso Él la va a tomar. Y él predicaba el Evangelio, sencillamente, para que entendamos para qué vino el Hijo de Dios, por qué y por quiénes vino el Hijo de Dios a esta tierra, como ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Y en el Evangelio justamente son las obras de nuestro Señor Jesús. ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo cumplió las Escrituras? ¿Y cuál era el significado trascendental detrás de estas obras de Jesús? ¿Trascendental para quién? Para nosotros. ¿Qué significa? Que tienen una trascendencia que va más allá de esta vida temporal que tiene un fin. Él nos llevó a una nueva vida que no tiene fin. Y Pedro les estaba explicando ahí en Hechos 2 y en Hechos capítulo 3, una y otra vez, iniciando en este ministerio. Primeramente el mensaje de salvación, el Evangelio. Y luego los estaba llevando al arrepentimiento. Ya lo aprendimos la semana pasada. En Hechos capítulo 3, versículo 19, dice así, por tanto, dice Pedro, inspirado, dice, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, de modo
que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. ¿Cuántos estamos viviendo estos tiempos de descansos en el Señor? Amén. Todos los que somos cristianos vivimos estos tiempos de descanso. Y entendimos que son tiempos de descansos basados en una nueva vida. ¿Por qué? Porque podemos cambiar esa vida porque hay un cambio de mente. Dijimos que el arrepentimiento en el griego era metanoia y eso significaba cambio de mente. Claro, eran un conjunto. Este cambio de mente podemos basarlo principalmente en un inicio, en un conjunto de emociones que sigue a lo largo de nuestras vidas. Recién nos emocionamos cuando estamos adorando a Dios. Es un conjunto de emociones principalmente y sentimientos. Es el principio de ese encaminarnos a este cambio de mente. Pero no se debe quedar en meros sentimentalismos. Eso es lo que aprendimos la vez pasada. No se deben estancar, no debemos estancarnos en la superficialidad de las emociones y los sentimientos. No es algo que se quede en las meras emociones. Qué emocionante es esto. Ay, me siento bien. No solamente es eso, sino que va mucho más allá el arrepentimiento. En su nivel más básico y fundamental, vimos que era como un cimiento, un ejercicio intelectual. El cimiento del arrepentimiento es el ejercicio intelectual de mi ser interior, porque se trata de un ejercicio, dijimos, ¿de qué? De juicio moral. Y es importante entender esto, es importante, por eso me estoy metiendo un poco de vuelta en el tema pasado, porque mucha gente no ha entendido qué es arrepentirse verdaderamente. El arrepentirse entonces no son puros sentimentalismos, sino que es un ejercicio intelectual, porque se trata de decidir, hacer un juicio moral. El juicio moral que hacemos, que debe pasar por el filtro de nuestra conciencia. Y la conciencia en Romanos 2 dice, es la ley moral de Dios escrita en nuestros corazones, en nuestro ser interior. Este juicio moral, cuando nosotros nos arrepentimos, tenemos este cambio de mente genuino, hay un repudio. ¿Un repudio a qué? Al comportamiento anterior en mi vida. Tiene que haber ese repudio. En Hechos capítulo 2, luego de la primera predicación de Pedro en Pentecostés, la gente que escuchó el evangelio de salvación, ellos dice la palabra que fueron movidos desde lo más profundo de su ser. El ser interior, el alma de cada uno de ellos, al escuchar el evangelio, les redarguía, les desafiaba, les confrontaba y les amonestaba. Si leemos la reacción de los oyentes, está en Hechos capítulo 2, versículo 37, y dice así la palabra de Dios. Al oír esto, o sea, ¿qué es esto? El evangelio que Pedro predicaba. Dice que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les contesta, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí la palabra clave es se compungieron de corazón. En otras traducciones actuales dice que significa todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón. Otra traducción dice se afligieron de corazón. Las palabras de Pedro, o sea, el evangelio, traspasaron el corazón de ellos, dice otra versión. En otra dice, todos los que oyeron estas palabras se pusieron muy tristes y preocupados. Tristes por haber hecho un daño, pecar. Y preocupados porque yo fui el delincuente, yo fui el transgresor, el rebelde. Yo soy el pecador. Entonces eso me preocupa mi situación. En otra versión dice, todos se conmovieron profundamente, imagínense.
¿Se acuerda la primera vez que escuchó el Evangelio? Yo no sé si se recuerda eso. Yo sí me acuerdo. Y me conmovió profundamente. Y todavía lo hace. Porque ese primer amor debe permanecer hasta ¿cuándo? Hasta que el Señor vuelva o la muerte venga a mi vida. Esta es la primera reacción que parte de un sentimiento inicial. Dijimos, un sentimiento que no es malo, es el inicio, ¿verdad? Pero, ¿dónde se centra el mensaje de salvación? ¿A dónde apunta, mis hermanos? Al corazón, dice la palabra, ¿verdad? Al alma, al ser interior. Porque quiere ver una reacción, no superficial del hombre carnal, sino del ser interior, del ser espiritual. El único que puede cambiar mi manera de vivir. La reacción viene después de ese arrepentimiento genuino, que parte de un sentimiento, de una emoción, de compungirse, claro, desde lo más profundo de mi ser interior. Pero lleva a una reacción, el querer ¿qué? Cambiar mi vida. Porque si yo sé que estoy preocupado por mi condición de pecador, por ser transgresor de las leyes morales y espirituales de Dios, entonces tengo que querer cambiar esa vida. La mala manera de vivir, como dice la palabra de Dios, también la llama la vana, o sea, la inútil manera de vivir. Pero cambiarla ¿cómo? ¿Qué dice? A una nueva vida. Por eso la pregunta de los que se habían compungido de corazón en Hechos capítulo 2, los que sentían esa aflicción desde su alma, al serle abiertos los ojos espirituales, mis hermanos, al ver su vida tan caída, a ver sus malos hechos y ver lo hermosamente misericordioso, que a pesar de haber sido tan malos, tan violentos, tan depravados, tan faltos de amor, ver ese hermoso amor de Cristo. La pregunta de los que oyeron el Evangelio fue, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer con esto? Y es la pregunta que todavía nosotros ya lo hemos resuelto, los que estamos en Cristo. Pero es la pregunta más importante de nuestras vidas, sí lo fue. Y es la pregunta más importante de cualquier ser humano que existe hoy, de los 8,000 millones de seres humanos que habemos ahora, y de toda la historia de los 6,000 años de la historia de la humanidad. Es la pregunta más importante. ¿Qué haremos después de escuchar el Evangelio? Y la palabra nos lleva ¿a dónde? Al arrepentimiento. Cambio de mente igual cambio de vida. Cambio de mente igual ¿a qué? Cambio de vida. Recuerden, vimos Isaías 55:7 y dice bien claro, deje el impío su camino, el malvado, deje ese camino, esa vana manera de vivir. Y el hombre inicuo, el injusto, el que hace injusticia, sus pensamientos, vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, quien será amplio en perdonar. Qué hermosa palabra. Desde el Antiguo Testamento están los brazos de Dios abiertos al perdón y a la misericordia. Pero nosotros tenemos que dejar, recuerden, la salvación Él nos las dio, pero ahora nosotros tenemos que cambiar nuestra mente. Y eso no se puede hacer si se queda en emociones, como la iglesia moderna lo está planteando, puras emociones. Por eso ponen luces, ¿vieron? En las alabanzas y ponen mucha música, muy parecida a la moderna, de hecho, nomás que la letra la hacen religiosa, ¿verdad? Y ponen mucha emocionalidad, hasta humo, como los antros. Mucha emoción. Porque el diablo quiere que ahí se quede, en pura emoción. Y muchos se creen cristianos porque hicieron una oración, se sintieron compungidos. Pero ahí se quedaron, porque no hubo un cambio de vida, no hubo un cambio de mente. La vida puede cambiar solo con un cambio de mente. Necesitamos, sí o sí, mis hermanos, lo que denominamos la vez pasada en un arrepentimiento radical, o sea, profundo. Esto significa estar de acuerdo
con el veredicto de Dios. Y esa fue la conclusión, mis hermanos. Y yo lo estoy repitiendo, bien importante. Esta es la clave, mis hermanos. Y ustedes así lo deben de predicar. Porque muchos se han quedado en puro exterior, en pura superficialidad. Este arrepentimiento profundo, radical, significa estar de acuerdo con ¿qué cosa? Con el veredicto de Dios. Él es el juez de jueces. Y nosotros debemos de estar de acuerdo con ese veredicto. No solo acerca de mis pecados, sino acerca de quién somos nosotros, de nosotros mismos. Es cuestión no solo de lo que hemos hecho. Ah, sí, hice muchos pecados, sí, pero ya los he dejado. No, significa ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? El veredicto de Dios no es que solo hemos pecado en el pasado y que en el presente todavía estamos alejados de su nivel de santidad, como dice en Romanos 3:23, no, sino que por naturaleza todos somos hijos ¿de qué? De ira. No hay uno bueno, somos hijos de ira. La ira de Dios, el justo juicio divino del Señor tiene que caer sobre nosotros. Merecemos eso. Esto es clave, mis hermanos. Porque si no, si esto no se entiende, la cruz de Cristo pierde mucho significado. Se vuelve banal, porque banal es mi arrepentimiento. Somos hijos de la ira. Efesios 2, versículo 1 al 13 era, ¿no? Que decía, por naturaleza éramos, decía el apóstol Pablo, hijos de la ira, como los demás. Esto es que merecemos el juicio divino de Dios. Amén. Es justo el juicio divino de Dios. Eso significa ser cortados, mis hermanos, ser despedazados, ser ejecutados, pena de muerte, pena capital, mis hermanos. En Mateo 3:10 decía, árboles que no dan buen fruto, ¿qué pasa? Merecen ser cortados, dice el Señor, y Juan el Bautista. ¿Merecen ser qué? Cortados y echados en el fuego. No hay término medio aquí. Los hijos de la ira merecen ser cortados y echados en el fuego. La condenación eterna, pena capital, muerte espiritual. Por eso el entender qué es estar realmente arrepentido, verdaderamente, es sabernos muertos junto a Cristo. A ese Cristo que vemos en la cruz, nosotros estamos ahí muertos también. Se acabó de que, ay no, mira lo que me hicieron. Ay no, porque a mí me pasó eso. Pues sigue vivo. Sigue vivo. Los muertos no opinan. Los muertos no se quejan. Los muertos no andan rezongando, soy cristiano, pero mira, otra vez, ¿por qué vivo así? ¿Y por qué así? ¿Por qué ando siempre así? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué lo aquello? ¿Por qué el otro vive mejor? ¿El muerto qué hace? ¿Opina? No. ¿El muerto se queja? No. No. Verdaderamente arrepentido es verdaderamente muertos junto a la cruz de Cristo, junto con Cristo. ¿Recuerdan el ejemplo del árbol, del manzano? ¿Recuerdan o no lo recuerdan? Dijimos bien claro que un árbol no se convierte en un manzano porque dé manzanas. Es algo medio filosófico, pero entiéndanlo. Un árbol no se convierte en ¿qué? En manzano porque da manzanas. Da manzanas porque ya es por su naturaleza un manzano. Es al revés. Como nosotros tenemos que entender esto. No viene el huevo antes que la gallina. Vamos, sería el ejemplo clásico. El árbol da manzanas porque ya es su esencia y naturaleza ser un manzano. Aunque le quitemos todas las manzanas, dijimos, ¿qué pasaba? El árbol, si le quitamos todas las manzanas, ¿deja de ser un manzano? No, seguirá siendo un manzano. Limitarnos, y ahí viene la analogía. Y yo lo estoy repitiendo para que se entienda bien y no quede la menor duda. Como decía el pastor Chuy, por repetición, que se nos quede, porque esto es tan importante. Podemos predicar muchas otras cosas muchas veces. Y qué bonito el hermano, cómo predica el otro, ¿qué hay? Pero esto es la misma esencia
de por qué muchos cristianos se pierden o por qué la ando sufriendo de más. Limitarnos a confesar nuestros pecados concretamente, ¿no? Así, sean pocos o muchos, ¿no? Habrá sido un recontra malvado, un pervertido, un borracho, un asesino, no, o apenas, o alguien, se ve a alguien bien en la sociedad, un hombre de bien, pero no importa cuántos. Limitarnos a confesar esos pecados así por los pecados en sí es como arrancar los árboles de la manzana. Eso es. Y decir, no, pues este no es un manzano porque ya le arranqué los árboles, las manzanas. Entonces ya no pasa por manzano. Esa no es la forma de enfrentarse al problema de lo que nosotros somos por naturaleza. No soluciona ese problema, mis hermanos. Nosotros mismos somos el problema. ¿Sí lo entiende? Por eso, siempre cuando vamos a predicar o vamos de misiones o evangelizamos, ¿qué nos encontramos? La pregunta esencial es, ¿usted es bueno? Pues sí, todos dicen que son buenos, porque se comparan con otra gente, siempre con el más malvado, claro, ¿no? Siempre se comparan con los diputados, pues así todos somos buenos. Fíjense, o sea, nosotros somos el problema. La palabra de Dios lo dice, no hay uno solo bueno, dice la palabra. Yo soy el asesino, yo soy el mentiroso, yo soy el ladrón, yo soy el depravado, yo soy el inmoral, yo soy el codicioso, yo soy el envidioso. No hay muchos amenes. Amén. Pero a mí me señalan. No, usted también. Por eso la importancia de lo que hicieron aquellos primeros cristianos, mis hermanos, que escucharon al apóstol Pablo en Pentecostés, se compungieron, se afligieron de todo corazón y le preguntaron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? La pregunta del millón. Tenemos que ir más allá de esos sentimientos y emociones que son buenos, sí, porque nos dirigen, nos empiezan a dirigir a lo que debemos de hacer, que es vivir la vida de Cristo. ¿Qué es? Vivir la vida de Cristo. Y la vida de Cristo incluye ¿qué? Su muerte en la cruz. Porque para resucitar de los muertos, Él tuvo que haber muerto antes. Y usted para vivir una vida nueva en Cristo, regenerada. Aunque va a haber una resurrección final de los muertos para vida, que nosotros vamos a participar. Hay una resurrección, eso es como una resurrección que se llama la regeneración de nuestras vidas en esta vida temporal. Por eso, vivir la vida de Cristo incluye la muerte de Cristo para poder ser regenerados. Y por eso comparamos al bautismo, ¿verdad? Con esto. Tenemos que morir también junto con Cristo para aceptar nosotros, realmente de lo más profundo del corazón, que somos dignos merecedores de ser ejecutados, de la pena capital. Así como lo fue Cristo en la cruz. Él no lo merecía. Por eso Él pagó, expió por nuestros pecados. Pero nosotros éramos los que merecían. Por eso la importancia de esto, la relación, la importancia de la cruz viene, cuando entendemos esa importancia, viene ese arrepentimiento profundo de que yo debería estar muerto ahí, pero Él murió por mí. Increíble. Dios murió por mí. Así lo entendió perfectamente el apóstol Pablo y lo expresó de esta manera. En Gálatas 2:20 dijo, con Cristo he sido juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Las cosas viejas pasaron, la mala y la vana manera de vivir son cosas pasadas. Ya no los practico y no los quiero practicar. Y aquí todo es hecho nuevo en mi vida. Aquel que se arrepiente de forma radical, de forma profunda y recibe la vida de Cristo, queda legalmente libre de poder vivir esta vida nueva en Cristo, de disfrutar la paz de Cristo. Ya no tiene necesidad de luchar para mejorarse a sí mismo con el fin de alcanzar la aceptación de Dios. Ya ha sido aceptado. Cristo nos ganó la libertad en la cruz. Y esta es la libertad que hoy vivimos, disfrutamos en Cristo. Lo tiene que disfrutar, mi hermano, mi hermana. Hay que disfrutar esa libertad. Que nadie le quite el disfrute
de esa libertad, ese gozo que hay en el Señor. Pero precisamente porque Dios le ha aceptado por su amor a través de Cristo, se espera que usted y yo desarrollemos una forma de vida cristocéntrica, como Cristo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. He aquí todo es hecho nuevo. ¿Por qué? Porque ahora vivo una nueva vida en Cristo por fe y no por vista. El repaso del anterior tema fue extenso, perdonen, porque así lo ameritaba, mis hermanos. Era un tema importante. Sepan comprender, mis amados hermanos, los detalles. Vaya y repase esa predicación última y verá que ahora, si había piezas sueltas de rompecabezas, pues van a ser menos. Escúchelo de vuelta. Amén. Tema 12 dijimos entonces, y fíjense cómo viene el enganche, ¿no? Porque dijimos que ahora yo vivo lo que vivo en la carne, porque todavía estoy en la carne aquí, en el sentido que tengo un cuerpo carnal, lo vivo ya por la fe. Lo que impulsa mi vida es la fe en el Hijo de Dios. Y esa fe, dijimos que no es un salto al vacío. Ahora vivir por fe no es una fe ciega, a eso me refiero, sin fundamentos, sin base alguna, sin evidencia alguna. Nomás créele. Así nos dijo el Señor, nada que ver. El concepto de la fe ciega es un invento reciente, mis hermanos, que no se encuentra en ninguna parte de las Escrituras. Si regresa usted a la palabra de Dios, encontrará que la palabra hebrea para fe, por su propia definición de la palabra fe, pistis, se refiere a una confianza lógica, robusta, inquebrantable en la verdad. Y subraye eso, ¿en dónde? En la verdad. Por eso cuando el Señor dice, yo soy la verdad Él es la verdad. Entonces necesitamos basar nuestra fe lógicamente, razonablemente, robusta e inquebrantablemente en esa verdad de Jesús. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La epístola de los Hebreos así nos ofrece como lo que Jesús ya le explicó a Tomás, si lo recuerdan en Juan 20:29, que le dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí están las bases y fundamentos de nuestra fe. Así que como dice la palabra de Dios, es estar seguro acerca de algo que no hemos sido testigos oculares. ¿Sabe usted la importancia de un testigo ocular? En cualquier juicio, mis hermanos, un testigo, dos testigos, mientras más mejor, claro, ocular, presencial, es determinante para determinar la culpabilidad o la inocencia de la persona. ¿Qué significa entonces? Que la fe no hemos sido nosotros testigos oculares, ni siquiera de la creación. ¿Cuántos estuvieron en la creación? ¿Verdad que nadie? Ahí está en Hebreos 11:3. O que no se puede ver ahora tampoco, o que no se ha revelado aún. O sea, no se puede estar nosotros de que, ay no, lo vimos y le estuvimos, ahí escuché a Jesús, vi al apóstol Pablo, vi la creación. No estuvimos. Por esta definición, mucha gente se confunde, dice, toda la fe es ciega, dice. ¿Por qué? Porque no se ve, no la estuvimos viendo, no fuimos testigos oculares, presenciales. Si se tratara de lo que se ve, la fe ya no sería operativa, mis hermanos. Si es nomás por lo que veo, la fe pues no. ¿Sí me entiende? El hecho es que todo el mundo tiene algún tipo de fe. Vamos a basarnos de ahí, vamos a poner ese punto de inicio. Todos tenemos sistemas de confianza en nosotros. Fíjense, los científicos, ahora la doctrina dominante de ellos es la teoría de la evolución, que nunca la pudieron hacer ley, porque pues, serían unos hipócritas y mentirosos si la harían ley, porque es imposible de hacer la ley. Pero ahí están enseñándolo desde niños. ¿Desde niños para qué? Para alejarlos del relato bíblico, de la verdad de Dios. Y ellos, los científicos que son evolucionistas, tienen su fe
y su versión de los orígenes de la creación del mundo, del universo, y tienen una fe basada en esa teoría, ¿verdad que sí? Ellos tienen una fe ciega prácticamente, porque ya se les refutó, nuestros hermanos científicos, gente de un nivel increíble, ya se los refutó por habidos y por haber, y no quieren entender. Tienen oídos, pero no escuchan. Tienen ojos y no ven. Pero todos tenemos ese sistema. Los pasajeros de un tren confían en las habilidades del conductor. Ni vieron al conductor, o por ahí lo vieron, pero nunca vieron que hizo un curso. Ahí hay un certificado quizás, o por ahí ni vieron el certificado, o por ahí lo vieron, pero no vieron que lo haya. Estuvieron ahí acompañando día y noche al conductor de cuando se certificó para manejar el tren. Claro que no. Los niños creen que va a venir Santa Claus y le va a dar un regalo. Y no tan niños algunos allá. Pero en serio, o sea, creen en alguien que no han visto. Todos tenemos un sistema de confianza en nuestras vidas. Es imposible vivir sin sistema de confianza. ¿Se imagina vivir sin confiar en nada, ni en nadie? Tendría que estar totalmente aislado. Es más, estaría en una montaña aislada y diría, no confío en esta montaña, se va a derrumbar. O sea, no podría vivir prácticamente. Estaría un ataque de nervios y de miedo todo constante, un miedo constante. Todos tenemos en algo invisible en que confiar. Pero la fe injustificada, o sea, que no tiene manera de ser justificada, sin duda esa es una fe ciega. ¿Sí lo entiende? Una fe que no se puede justificar, como la teoría de la evolución, porque ya está refutada. Esa es una fe ciega. En cambio, la fe cristiana es a la vez razonable, o sea, lógica y científica y justificada por evidencia. Yo lo había visto esto, ¿se acuerdan que vimos una serie, ¿no?, de la resurrección de los muertos? Y vimos 3 predicaciones respecto a esa. Pueden ir a checarlas. Pero hay que entender en qué se basa nuestra fe. Porque si tenemos que vivir por fe, si no entendemos qué es la fe verdadera de un cristiano, es muy difícil vivir por fe. Y vamos a tropezar una y otra vez. Y después de varios chiporrones así, ¿usted piensa que va a querer seguir viviendo por fe? Y le va a echar la culpa a Dios, y le va a echar la culpa a los pastores y a los hermanos, y se va a amargar y va a ¿qué? Apostatar. Como la puerca que se fue a revolcar al lodo de vuelta, como el perro que volvió a su vómito, es igual. La fe cristiana tiene fundamentos y bases razonables y justificables. Se basa en primer lugar, porque esto es un tema que vamos a desarrollar quizás en 3 enseñanzas o más. Se basa en primer lugar sobre todo en la palabra consistente y confiable de Dios. Consistente, ¿por qué? Porque no tiene contradicciones la palabra de Dios, no tiene errores. Las traducciones tienen errores, ¿sí o no? Pero la palabra de Dios, su esencia bíblica, por ejemplo, en el original hebreo, el Antiguo Testamento, en el original griego, koiné, el Nuevo Testamento, es en sí perfecto. Los que interpretamos somos imperfectos. Y los que tradujimos versiones modernas, que nos han ayudado mucho, y yo le doy gracias a Dios por esos hermanos que se han esforzado tanto, ¿verdad? Con estas nuevas versiones que han explotado en los últimos 20 años. Que nos sirven tanto que aquí las citamos muchas, ¿verdad? Aunque en otras iglesias no, solamente la Reina Valera 1909 o la del Oso, yo qué sé. Pero son más así, como que más tradicionistas. A mí me ha ayudado muchísimo a entender las versiones modernas, pero esas tienen un componente de traducciones imperfectas, pero la Biblia es perfecta. Por eso la palabra es consistente, sin contradicciones. Y es confiable porque cuando nosotros aplicamos lo que está escrito en la Biblia, se cumple. Porque Dios es fiel y Él nunca miente. Y aunque no requiere, mis hermanos, no requiere pruebas externas, es totalmente compatible la palabra de Dios con las evidencias físicas o científicas, póngale así. Dios
puede ser invisible, pero sus cualidades se observan claramente desde dónde, dice, desde la naturaleza, desde lo observable, dice la palabra en Romanos capítulo 1, versículo 20. Ahí está en la palabra. Dios es invisible, pero sus cualidades se observan cuando observamos el universo objetivo, el que estamos viendo. Regresándonos un poco, mis hermanos, para recapitular, reagruparnos para un mejor entendimiento de esto también. En la última enseñanza veíamos que para beneficiarnos de todo lo que Dios ha hecho, está haciendo y aún va a hacer por nosotros, por toda la humanidad, nuestro primer paso tenía que ser ¿qué? A ver, el arrepentimiento, ¿verdad? Un arrepentimiento verdadero, profundo, ¿verdad? ¿Ante quién? Ante Dios. Pero hay un segundo paso y se trata de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese pasaje está en Hechos capítulo 20, versículo 21. Y ahí en el versículo 21 dice que estaba testificando a los judíos y a los griegos acerca de ¿qué? Del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. Según la Biblia, las condiciones de la salvación son A, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué significa es el Señor? Como el Hijo de Dios en su forma objetiva. Y como su Salvador, mi Salvador personal, en su forma subjetiva. ¿Sí lo entiende? Y B, las condiciones de salvación, la A era esa, la B es, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10, 9. El levantarlo de los muertos, la resurrección de Cristo es la obra culminante de salvación de Cristo. Y es la que nos demuestra lo que nosotros también vamos a hacer. Y lo que ahora nosotros, ¿se acuerdan cuando vimos la vida eterna, aquí y ahora? Nosotros aquí y ahora podemos vivir con esta vida regenerada, hecha nueva en Cristo. La cuestión que surge de forma inmediata, cuando vemos esto, el A y el B de las condiciones de la salvación, vemos la cuestión que surge inmediatamente en nuestra mente. Dice, ¿cómo viene entonces esa salvación? ¿Cómo viene esa fe? La fe salvadora. Y hay muchas dificultades para este entendimiento, mis hermanos. Hoy en día hay muchas personas a las cuales se les escucha decir de esta manera: nos gustaría creer en Dios y en Cristo, claro, pero es muy difícil para nosotros creer después de tanto adoctrinamiento, ¿verdad? Que se ejercieron en las escuelas, en donde enseñan cómo vivir sin Dios, independientes de Dios. Para nosotros, dicen estas personas, la fe parece una cosa arbitraria. En la ciencia, en las ciencias naturales se pueden tener evidencias, dicen, y es posible comprobar las cosas y no se requiere tener fe. Así dicen, que no se requiere tener fe en las cosas científicas. Pero dicen ellos, seguimos el razonamiento de la mayoría de la gente. Usted se habrá encontrado con, y yo era así también. Todos éramos de una manera así. Y esta gente todavía dice, pero en el cristianismo, ¿verdad? En los religiosos, hay que mentalizarse para creer sin evidencias y sin pruebas. Ellos así piensan. Es como saltar de una ventana en una noche oscura con los ojos cerrados, esperándonos aterrizar de una manera segura en algún lado. Otros piensan, eso es un pensamiento muy común estos días. Fíjense, otros piensan que la fe cristiana es como una habilidad artística o innata. ¿La tienes o no la tienes? ¿Se dan cuenta? O sea, alguien que nace con habilidades musicales innatamente, otros con habilidades de oratoria, otros con habilidades de manualidades. Sí sabe, ¿verdad? En cada una de estas cosas yo conozco gente que son
Híjole, muy bueno. Mi abuelo era muy bueno en carpintería, pero era innato, él no aprendió en nadie. Un tío mío, innato en tocar piano, muchos instrumentos, y nadie le enseñó, nadie. Igual que mi esposa también. Mi papá dibuja, híjole, unos dibujos tremendos, pero nadie le enseñó. Es innato. Pero piensan que así como hay esas habilidades naturales, esos talentos naturales, piensan que la fe es algo así, una habilidad artística o algo que uno nace o no con eso. Que uno no hay nada que pueda hacer para poder tenerlo o no. Y hay una doctrina ahora en el cristianismo que se aferra mucho a eso, que la fe es algo que recibimos de parte de Dios. Porque dicen, Él es el autor y consumador de la fe, interpretando de una manera errónea esa parte. Él es el autor y consumador de la fe porque Él hizo toda la obra necesaria para poder nosotros creerle. No somos robots. Pero fíjese, tanto la mayoría de la gente que dice, no, los cristianos nomás creen como así, la fe ciega, sin fundamento, sin argumento alguno, sin evidencia empírica. No, así creen. No, yo soy científico. Tantos ellos como los que dicen que la fe es algo innato, lo tienes o no lo tienes, una cosa, un talento natural o un don de Dios que nos da, algunos sí y algunos no, desde antes de la creación del mundo. O sea, ¿se imagina eso? Que somos cristianos porque no, pues porque Dios nos eligió a nosotros y a otros los descartó. Entonces, ¿dónde queda el juez justo? ¿Sí entiende? Qué injusticia, ¿verdad? Eso es creer en un Dios muy injusto. ¿Cómo castigar a alguien si Él no fue el causante de eso? Porque Él nunca recibió la fe salvadora, porque no estaba dentro de los elegidos. ¿Se da cuenta cómo hay muchos hermanos que así creen en eso? Y por eso, como su fe está basada en doctrinas de hombres, tropiezan muy seguido. Yo estaba en esa doctrina, de hecho, y tropezaba, híjole, pregúntele a mi esposa, todo el tiempo, tropiezo tras tropiezo, todos los días. Ninguno de estos dos puntos de vista tiene razón. ¿Sabe usted? Yo sé que usted lo sabe. Ninguno. Por supuesto que la fe es fundamental en el trabajo científico también, porque ellos dicen, no, los científicos basamos todo en esto y no sé qué. Miren lo que dijo Albert Einstein. Yo creo que él tiene un poquito de nombre para poder hablar, ¿no? De los científicos, de parte de los científicos. Miren cómo dijo Albert Einstein del trabajo científico. Escuche bien, la creencia de que el universo de las cosas, o sea, las cosas mundo material, el universo material, la creencia de que el universo de las cosas que existen es accesible a la racionalidad humana y de que las reglas que lo rigen son racionales, pertenece al terreno de la religión. ¿Quién lo dijo? Albert Einstein. Yo no lo digo, O sea, espérenme, el universo natural, si decimos que tenemos accesibilidad por nuestro razonamiento humano y que las reglas, las leyes naturales, ¿verdad? Como la primera ley de termodinámica, la segunda ley, nosotros tenemos acceso a eso a través de nuestro razonamiento. Dice Albert Einstein que no, pertenecen al terreno de la religión. No me puedo imaginar a un científico genuino, dice Albert Einstein, que no comparta esta profunda fe. Profunda fe. Es un sistema de fe, dice Albert Einstein. Se requiere fe para confiar que las mediciones y las experiencias de los laboratorios que yo estoy haciendo, de las hipótesis y las extrapolaciones que hacemos, son fidedignas, confiables y veraces. Se requiere fe. Hasta ha habido científicos, fíjese, para razonar. Yo entiendo que esto es un pensamiento muy así filosófico, pero es necesario a veces. Si no, después vaya y escúchelo otra vez. Hay científicos y filósofos que han cuestionado que el universo mismo que los científicos profesan que existe verdaderamente, sugieren que solo existe en las mentes
y fórmulas de los propios científicos. Fíjense, hay gente que habla de eso. Las teorías científicas, dicen ellos, no responden a la realidad objetiva. O sea, ellos arman la segunda ley de termodinámica y dicen, no, pues estás basando todo en puras teorías imaginarias. El universo es imaginario. ¿Acaso viste el sol, lo tocaste? ¿Viste la galaxia Andrómeda? ¿La fuiste a ver, la tocaste, experimentaste? Y pues que no, la vi en un puntito acá, que dicen los científicos que esto y lo otro, ¿verdad? Que por medio de sondas y vemos que tienen tanto radiación y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos dicen que no es una realidad objetiva. Fíjense, yo le estoy planteando en la parte extrema, ¿no? Para que se entienda. Más o menos es lo que se cuestionan con nosotros a través de la Biblia. Ellos no dicen ver para creer, ver que se cumplan las cosas de la Biblia. Pero lógicamente, este es el punto de vista de una pequeña minoría, mis hermanos. Estoy hablando de un extremo. La inmensa mayoría de ellos cree que el universo que ellos investigan, que ellos ven, que ellos analizan en laboratorio y con instrumentos de medición, forma parte de un universo objetivo, de un universo real, medible a través de ¿qué? De experimentos y de instrumentos, que verdaderamente está ahí el universo. Esa es la comunidad científica, ¿no? La mayoría. Que no lo crean ellos por medio de sus observaciones, que no lo crean, que las medidas y la hipótesis y las teorías y los experimentos que ellos hacen y las interpretaciones de esos experimentos y digan, no, pues así y asado, pero que el universo ahí está, que es real, que es objetivo. Y ellos basan toda su vida haciendo un análisis de ese universo material y objetivo. Si me está siguiendo, yo sé que es un poco difícil, ¿no? Pero estamos hablando de la comunidad científica, ¿no? De lo que dicen basar ¿qué? Su fe en cosas fehacientes, en evidencias y en mucho trabajo científico. ¿Vieron? En leyes firmes. Bueno, estamos pasando de esa comunidad. Ellos aceptan la existencia de todo el universo observable como algo que les viene dado de antemano. No es algo que ellos crearon, claro, ellos lo saben. Es cierto que han descubierto los detalles de que hay en ese universo. Las leyes físicas, químicas y todas estas leyes naturales que conocemos. Ellos han descubierto las partículas que integran ese universo y cómo se relacionan esas partículas, que antes ellos no conocían que existía esta comunidad científica. Pero estos detalles entonces existían antes de que ellos mismos descubrieran. O sea, alguien que descubrió un virus tal o una enfermedad tal, esa enfermedad ya existía, ese virus y esa bacteria ya existía. Alguien que descubrió ese planeta, esa galaxia, ya existía, ya fue creado. Los científicos, por tanto, no crean el universo por medio de sus estudios. Sencillamente intentan comprenderlo. Intentan comprender ¿qué? Las cosas naturales que Dios creó. Y con ese propósito rinden sus mentes a la evidencia que ofrece ¿qué? El universo. Y consideran que sus teorías son ciertas en la medida de que sirven por medio de ¿qué? De la experimentación. Para explicar ¿qué cosa? La evidencia. Ellos dicen, ay, está así el universo, que esa galaxia está en tantos años luz y que ese sol es más grande y que tiene 3 planetas. ¿Cómo lo saben? Pues por todos los instrumentos que tienen, de las ondas de radioactividad, de ondas magnéticas, telescopios y muchas cosas experimentales. Por medio de la experimentación pueden explicar la evidencia y medir y tratar de comprender el universo observable. ¿Me siguen ahí? Yo sé que algunos ya se perdieron, pero bueno, véalo de vuelta. La Biblia, ahora vamos a lo que es la comunidad de nosotros, ¿verdad? Los que andamos por fe. La Biblia afirma que el universo está ahí, ¿por qué? Porque Dios lo puso ahí. Él lo creó.
lo hizo existir por medio de su palabra creadora. Génesis capítulo 1, Juan capítulo 1, versículos 1 al 4 y Hebreos capítulo 11, versículo 3. Fíjense, es una revelación de la mente de Dios. Es una expresión de su pensamiento creador. Al estudiar esta revelación, el científico, la comunidad científica, lo sepa o no, cuando estudia la creación de Dios, está volviendo a pensar los pensamientos de Dios. ¿Sí entiende? Porque Dios, por su propio pensamiento, Él habló y creó. Y los científicos están tratando de ¿qué? De entender el pensamiento de Dios a través de ¿qué? De su creación. Esto lo dijo Kepler. Lo que acabo de decir yo, lo dijo Kepler. ¿Quién era Kepler? Búsquenlo, es un científico, astrónomo, matemático de los alemán de 1600 y feria, de los más famosos. Ahí están las leyes de Kepler que explican los movimientos de los planetas, etc. Una mente brillante, ¿verdad? Cristiano. Todos eran cristianos. Los grandes fundadores, Newton, Kepler y muchos otros más, eran cristianos. Y llegaron a entender, como yo ahora les estaba diciendo, el universo observable porque entendían el pensamiento de Dios. De forma similar, y aquí viene la analogía, mis hermanos, la Biblia afirma que el mismo Dios se ha revelado a través de la creación a nosotros. Y también asimismo se reveló a través de su Hijo Jesucristo. Cristo no es creación de la iglesia, no es el producto o la especulación religiosa o de algunos teólogos de siglos pasados. No, en la Biblia a Cristo se le denomina el Verbo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios en Cristo se ha revelado y nos ha hablado a los hombres y a las mujeres de forma mucho más directa y plena, o sea, completa, de lo que nunca jamás antes lo hizo a través de su creación. Romanos 1:20. Romanos 1:20, Dios nos hablaba a través de ¿qué? De la creación. Y recién estamos viendo que la comunidad científica analiza esa creación. Y muchos hermanos cristianos científicos se han convertido al ver, y mientras más analizaban esta creación de Dios, decían, no puedo comprender cómo quieren sacar a Dios de esto. Sin Dios todo esto no tiene sentido, decían ellos mismos. Pero después de eso que hicieron, fueron a la palabra de Dios, esos científicos hermanos, y encontraron de manera personal al Dios vivo. Por eso nosotros los cristianos no solo recibimos a través de la comunidad científica la observabilidad de este mundo hermoso, de este universo tan grande y magnífico. Decimos, wow, esta es la creación de Dios. Tiene sentido, es un universo ordenado, es un universo magnífico, variable, hermoso. Porque la mente detrás de esta creación es hermosa, es ilimitada. Pero no nos podemos quedar ahí. Al igual que nuestros hermanos científicos que se convirtieron, ellos fueron a la palabra de Dios. Y ahí encontraron otra revelación aún mayor, al Verbo de Dios. Y esa revelación dijimos que esa es más directa, más plena que lo que Él se reveló a través de toda la creación del universo. En la creación, mis hermanos, Dios nos ha hablado de su poder, de su grandeza, de su majestad. En Cristo, el Verbo de Dios, Él nos ha revelado su corazón. Por eso, vemos, wow, qué creación hermosa. Pero si no vamos a Cristo, nunca vamos a ver el corazón de Dios. Ahí se queda. Creemos en Dios. No puede ser que este universo se haya formado de la nada. No puede ser que del desorden venga orden. Es ilógico, ¿se dan cuenta? Eso es lo que dice la teoría de la evolución. Es totalmente ilógico.
Entonces, ¿ahí se va a quedar usted? Claro que no, nosotros hemos avanzado sobre la revelación personal más pura y más directa que es la palabra de Dios, y hemos conocido al Verbo de Dios, Jesucristo, y Dios nos ha revelado su corazón a través de él. Nuestra tarea, por tanto, es estudiar la evidencia provista. ¿Qué es nuestra tarea? Estudiar la evidencia provista, mis hermanos. Si se da evidencia, si Dios nos da una evidencia, ¿qué hay que hacer? No guardarla, tenerla ahí bonita en un estante y que todos vean que tengo la Biblia más hermosa de toda la colonia, como hacían antes, ¿verdad? No, es estudiar la evidencia que Dios nos ha provisto. Una provisión de algo es para que disfrutemos de esa provisión. ¿Por medio de qué? De la forma en que Dios se revela a nosotros en Cristo. Al igual que los científicos estudian la evidencia provista por la forma en que Dios se revela a través de la creación. Nosotros debemos de estudiar la evidencia provista en la palabra de Dios. Ahí encontraremos, dijimos, su corazón a Cristo, nuestro Señor. Ahora, es cierto que los científicos recelan de las explicaciones científicas que son demasiado superficiales. O sea, ellos quieren profundidad de conocimiento, ellos quieren la lógica y las leyes que se fundan y que tengan todo ahí bien cuadrado, ¿no? Claro, es algo bien, es eso, no estoy diciendo que es malo, ¿eh? Su trabajo es poner en duda o a prueba las teorías, las hipótesis, para añadir a su confianza en las leyes y en las teoremas o sistemas de creencias existentes o vigentes. Nuestro trabajo ahora, nosotros como cristianos, es similar. En Hechos capítulo 17:10 dice que los de Berea estaban escudriñando, estudiando la provisión que Dios nos dio, su revelación provista en las Escrituras, para verificar si lo que decía el apóstol Pablo era verdad, fehaciente o no. Por experiencia, la comunidad científica ha aprendido que el universo, fíjense bien lo que ellos aprendieron, el universo nos presentan constantemente cosas inesperadas, fenómenos naturales que solo se pueden explicar en términos que parecen atentar contra el sentido común ordinario. Cuando uno se va con las cuestiones científicas, mis hermanos, hay muchas cosas que atentan con la lógica, con el sentido común de las personas como nosotros. Entonces ellos lo van explicando. No, esta fuerza que vemos que hay en el universo que no podemos explicar es la materia negra, dicen. Y también hay agujeros negros. Y después dicen, hay nebulosas y que no sé cuánto y esto. Y empiezan a hacer explicaciones de ese tipo de cosas que resultan ajenas al sentido común. Pero no por eso digo, no lo rechazan porque les es ilógico o contra el sentido común. Ellos no lo rechazan de raíz. Las explicaciones difíciles que ellos dicen, ay, esta explicación es bien difícil. No, vamos a desecharla. No, ellos van sobre esa. Quieren ir sobre eso. Esa es la comunidad científica. Van sobre eso hasta tratar de explicarlo. Aunque sea una explicación a veces muy tonta, pero lo tratan de ir hasta las últimas consecuencias. ¿Cuánto más nosotros deberíamos hacer con la palabra de Dios? No lo entendí, está bien. Yo siempre, ¿qué les digo? Que si leen la Biblia, siempre van a haber dudas, siempre van a salir comentarios o cuestionamientos quizás, que van contra el sentido común de nuestro ser interior, que por ahí nos ofenden, pero ahí los dejamos. Ahí los dejamos. No podemos ser como los científicos, que van hasta las últimas consecuencias y ven por qué esto está así, por qué aquí aparece una variable que pues, no debería, esto es ilógico. Y ellos van y cuchillito de palo, ahí está. Pero nosotros los cristianos, pues no, por fe ciega. Y después vienen las aflicciones, los problemas y vienen los tropezones.
por supuesto, esta comunidad científica están dispuestos, mis hermanos, a confiar en qué, en todo lo que tiene sentido común. Pero la vindicación final de su confianza, de las teoremas y todo lo del universo observable, de las teorías científicas y etcétera, etcétera, ellos lo basan en estas evidencias. Esas evidencias que ellos se esforzaron en ver. Dios dio la provisión de esas evidencias y ellos se esforzaron. Claro, algunos bien mal, no sacaron conclusiones erróneas como los evolucionistas, ¿verdad? Pero ahí andan. ¿Nosotros qué debemos de hacer con aquella otra revelación que Dios nos dio? Aquellas que decimos que es más perfecta y más personal, que es la Biblia. Lo mismo nos debe ocurrir a nosotros con la revelación de Dios a través de Jesucristo. No, pues sí, yo creo en la cruz. ¿Se fijan en la religión tradicional como es? Ay, no entiendo nada de esto, pero bueno, yo creo porque mi abuelita creyó y mi mamá me trajo. ¿Sí me entiende? Esa no es fe. Ahí no hay nada, mis hermanos. O si habría algo, a la primera de tropiecito, va y se acabó. No, aquí pues me andaba mejor antes. Como sabemos en el Nuevo Testamento dice que Cristo es a la vez Dios y hombre. Amén. 100% Dios, 100% las cualidades de un hombre. A mucha gente le parece que esa afirmación se contradice con el sentido común. Aquí viene la enseñanza, mis hermanos. ¿Se contradice o no se contradice? ¿Conocen algún hombre Dios? ¿O un semidios? Algunos ya los endiosan, ¿verdad? Muchos famosos actores y cantantes como semidioses, ¿verdad? Pero, ¿conocen? No hay evidencias, así como decimos, ¿cómo que hay evidencias? Yo creo que no, está difícil de comprobar, ¿o no está difícil? Y cuando averiguan que ni siquiera la Biblia ofrece una explicación completa de esto, de cómo podía ser a la vez Dios y hombre, entonces mucha gente se inclina a rechazar y lo toma como un mito primitivo. No, es que hace 2000 años en la iglesia primitiva eran muy sencillos, eran pescadores, fíjate. No, eran bien sencillos estos chavos. Por eso, mira, ellos no entendían, así que lo tergiversaron. Pero mis hermanos, esto dista muchísimo de ser una reacción científica, comparándonos con nuestros científicos, ¿verdad? Que se aferran, ¿no? Y aunque salgan contradicciones o incongruencias, igual van, cuchillito de palo ahí. Aquellos que se encontraron con Jesucristo, hace 2000 años, mientras estaba en la tierra, descubrieron en primer lugar que por supuesto era genuinamente humano. Los apóstoles, sus discípulos, cuando veían a Jesús, ¿qué veían? Primeramente veían a un hombre joven de alrededor de 30 años. Ellos no veían un Dios. Fueron ya apóstoles cuando comprendieron de la trascendencia de este hombre, porque era Dios. Al mismo tiempo, mis hermanos, esta gente vieron que Jesús, los discípulos y todos los que andaban en esa época ahí en Judea, él llevó a cabo fenómenos que demostraban indiscutiblemente que era mucho más que un ser humano común. ¿Se da cuenta? La explicación de Cristo, su explicación, ¿qué fue? Que era hombre y Dios simultáneamente. Y ante la pregunta de cómo podemos creer esta explicación, el Nuevo Testamento nos señala investigaciones y experimentos que podemos llevar a cabo para probar que es cierto. Ahí viene la base y la fundamentación de las evidencias. Vamos a ir a Juan capítulo 7, versículo 16. Yo sé que el tema está denso, pero trate de seguirme, y pídele a Dios sabiduría y vayamos sobre eso. Después escucha. Lo bueno que Dios permite la tecnología poder escuchar de vuelta, ¿no?
Juan 7, 16 y 17 en la Reina Valera actualizada dice así. Miren cómo Jesús lo explica. Por tanto, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, o sea, la voluntad del Padre, conocerá si mi doctrina, lo que Jesús habla, sus pensamientos, su sistema de pensamientos, proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquí está explicándolo Jesús. ¿Qué cosa? De cómo demostraba que Él era hombre y era Dios simultáneamente. Juan 20:30 es la segunda explicación. La primera, ¿qué significaba? La doctrina ¿de quién? De Cristo, que es la misma que la doctrina del Padre. Esa es la primera explicación de por qué Él era Dios y hombre. Entonces, en su palabra, en el verbo de Dios, vamos a encontrar la sabiduría y la evidencia fehaciente que Él es hombre y Dios. Una cosa ilógica en nuestro razonamiento. El segundo pasaje que explica esto es Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 30. Y dice así. Por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ahí está, Dios también. O sea, es el Mesías, el hombre, y es el Hijo de Dios, Dios. Y para que creyendo tengan vida en su nombre. Aquí la palabra en el versículo 30, señales, subráyelo, lo vamos a ver en la siguiente enseñanza, es la palabra griega semeion, semeion, con S, semeion, todo junto, semeion, que es muy diferente a otras palabras. Vamos a analizar eso. O sea, ¿cuál es la segunda justificación que Jesús mismo se da de que Él es Dios y Él es hombre? Que Él hace señales, semeion, ¿está bien? Y que esas fueron escritas en su palabra para que nosotros creamos que Él es Dios y 100% hombre también. Está claro que en el Nuevo Testamento señala que Jesucristo no solo fue una figura histórica, no fue solo un gran hombre. Él fue resucitado de los muertos. Es una persona que ahora está viva, con la que nosotros podemos entrar en contacto, entablar una relación. ¿Por qué vamos a creer los evangelios, mis hermanos? A ver, ¿usted por qué cree en los evangelios? Porque está escrita en la palabra. Póngase a pensar bien claro, ¿por qué creemos en los evangelios? Si fue escrita, ¿quién sabe por quién? Dicen que por este, por el otro, y ni siquiera sabemos. Dicen que Juan escribió este evangelio. ¿Quién sabe? Ahí hay otros científicos que dicen que no, que fue otro chavo, que no sé qué, que todo está tergiversado. ¿Cómo creer en eso? Alguien puede objetar, bien, o sea, no sirve para nada leer el Nuevo Testamento, los evangelios. Para que el Nuevo Testamento haga bien, primero tengo que creer, incluso antes de leerlo, que lo que dice ahí es verdad. Y puesto que yo no creo que sea verdad, no tiene sentido de que lo lea. ¿Cuántos conocen que hablan de esta manera? Yo, pues, conozco a varios. Yo no era así, pero conozco a muchos de así. Esta objeción que acabamos de yo decir descansa en un malentendido, en una falacia, porque no hay que creer en el Nuevo Testamento, en los evangelios que son verdad antes que leerlo. Por otro lado, si nunca se ha leído el evangelio o el Nuevo Testamento, ahí en serio, leerlo bien, no así en la pasada, no se puede saber por anticipado, honestamente, y científicamente que no es cierto. ¿Cómo decir que es mentira si ni lo hemos leído bien, de una manera bien, como estudiándolo, ¿no? Por ejemplo,
No se tiene esa actitud hacia nosotros cuando leemos en el internet, ¿verdad? Que muchas veces leemos periódicos como Excelsior, Reforma, yo qué sé, El Informador aquí en Guadalajara. Y bueno, vamos, los leemos y no tenemos esta actitud cuando leemos esos periódicos. ¿O la tiene? No, puras mentiras aquí. Sí, después de leer muchos años los periódicos, uno sabe que contienen muchas cosas que no son ciertas, que son hipótesis o son mentiras, o les pagaron para que escriban de esa manera, etcétera, etcétera. Pero, ¿seguimos leyéndolos o no? Pues sí. ¿Nos rehusamos a leerlos? No, todo el mundo los lee. Lo hacemos confiando en que vamos a distinguir lo que es cierto de lo falso, ¿verdad que sí? Y tenemos ciertos criterios nosotros que ya nos formamos, que si nos podemos nosotros juzgar de la veracidad o no de eso. Hay que leer, mis hermanos, entonces el Nuevo Testamento de la misma manera, la Biblia de la misma manera. Y después, cuando se ha leído, y solo entonces se pueden sacar alguna conclusión acerca de si Jesús dijo la verdad o no. Estos pasajes que leímos en Juan 7 y Juan 20, nosotros como cristianos decimos amén, pero mucha gente no sabe si está bien eso, pero tiene que leerlo. La fe en Jesús no es posible a menos que primero se escuche lo que Él dice, ¿verdad que no? Rehusar siquiera escuchar no es señal de una habilidad intelectual, es oscurantismo. ¿Vieron que ellos nos tachan de ser religiosos oscurantistas o gente cerrada? Bueno, esa gente que ni la ha leído la Biblia y dice que la Biblia es pura mentira o no cree en lo que dijo Jesús, es justamente eso que dicen ser ellos, que nosotros somos eso, pero ellos son esos. Por supuesto, lo que está en juego es mucho más, mis hermanos, que leer un reporte periódico, de un periódico, ¿verdad? Como vimos al principio, la primera condición para la salvación, según las Escrituras, es confesar a Jesús como Señor. Esto implica, claro, aceptar ¿a quién? Aceptar al que está hablando, aceptar a Cristo, a Jesús, como nuestro Señor y dueño personal. Y estar dispuestos a confesarle tal como Él es ante todo el mundo. Pero involucra más que eso. En el Antiguo Testamento, Dios dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 43:11. ¿Lo creemos? El Señor es un sinónimo del Dios creador. Si Jesús no fuera este Señor, si no fuera Dios en forma humana, entonces no podría salvar a nadie. ¿Sí entiende por qué Jesús debe ser Dios? La mayoría de las sectas actuales, testigos de Jehová, mormones, luz del mundo, pero póngale todas las sectas que había y algunas que todavía no se consideran sectas, pero van para eso. ¿A quién disminuyen? A la figura de Jesús. Que no murió, que no era Dios, era semidios, de que era un ser creado, de que era hermano, cuñado, primo hermano de Miguel, yo qué sé. Le inventan toda clase de mentiras. ¿Por qué digo mentiras? Porque Él no las dijo. Contradicen lo que Él dijo. Si Jesús no fuera este Señor que habló en Isaías 43:11, no sería Dios y no tendría poder de salvación, mis hermanos. Esta proclamación, mis hermanos, que dice, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Esta proclamación es asombrosa y seguro que en el Nuevo Testamento no se nos pedirá creerla si no se nos proporciona evidencia en la que nosotros podamos basar esta fe, nuestra fe. Por tanto, la cuestión es la siguiente: ¿qué evidencias hay para que creamos que Jesús es Señor en este sentido que hablamos? ¿Qué evidencias hay? La evidencia, primero, el número uno, que hoy voy a empezar y ya ahí voy a terminar para seguir la siguiente semana. La evidencia número uno es las propias afirmaciones de Cristo. ¿Cuál es la evidencia número uno de que Jesús es ese Señor que salva, el Dios Todopoderoso?
La evidencia ¿de qué? De sus propias palabras, de sus propias afirmaciones, de lo que dijo Jesús, de lo que acabamos de leer en Juan 7 y en Juan capítulo 20. Puede que suene ingenuo al principio, ¿verdad? Ay, él solo se afirma, él solo dice que es. Yo puedo decir que soy Superman, ¿verdad? También. ¿Usted me creería? Claro que no. Podemos decir muchas cosas, pero si no lo somos, pues es un chiste, es una farsa. Pero fíjense, parece ingenuo, ¿no? Pero la razón principal para creer que Jesús es el Hijo de Dios es que Él mismo dijo que lo era. Esa es la razón principal, mis hermanos. Anótelo así. Enseguida surge la cuestión de su veracidad. Pero pues, si está diciendo la verdad o no, como yo puedo decir que soy Superman, ¿verdad? También está diciendo, pero el mío rapidísimo usted lo dice, no, mentira. Ahí ponte a volar. Levanta esta cosa de 20 kilos, ni puedo levantar 20 kilos. Y ya, pues, no, pues ahí luego va a salir que no soy. Pero Jesús dijo que lo era. Y la cuestión de la veracidad, de la verdad de lo que Él dijo, ahí está la clave de todo. Porque incluso cuando se recoge toda la evidencia que señala de forma inequívoca su deidad, la de Cristo, la cuestión última es que el alma humana, nuestra alma, tiene que decidir cuándo se la confronta con la persona de Jesús. Tenemos que decidir, ¿es cierto? ¿Dice Jesús la verdad? ¿Qué valor hemos de darle a su tan reiterada frase, de cierto os digo? Que significa en verdad, en verdad. O sea, está afirmando que Él habla la verdad cuando nos dice estas afirmaciones. El caso de Dios es similar. La cuestión última no es, ¿existe Dios? No, sino la cuestión verdadera de si existe o no Dios. Esa no es la cuestión profunda. La cuestión ¿es Dios veraz? ¿Se puede confiar en Dios? Esa es la cuestión, mis hermanos. El apóstol Santiago señala de una manera irónica que los demonios también creen que hay un solo Dios. Santiago capítulo 2, versículo 19. Los demonios también creen que hay un solo Dios, pero ni confían en Él, ni le obedecen. ¿Qué no hacen los demonios? No confían y no obedecen. Muchas personas que también creen que Dios existe, no confían en Él, ni están dispuestas a arriesgar sus vidas por la fiabilidad de su palabra. Piensan que no pueden hacerlo. Pero no puedes esperar que creamos, dicen algunas, no puedes esperar que creamos que Jesús es el Hijo de Dios solo porque Él lo dijo. Eso no es razonable. Los contemporáneos de Cristo plantearon esta misma cuestión cuando Cristo vino hace 2000 años. Tú das testimonio de ti mismo, le dijeron. Y de ahí extraían esta conclusión. Tu testimonio no es verdadero. Juan 8:13. O sea, ellos, ¿qué le dijeron a Jesús? ¿Con qué lo desafiaron? Especialmente estos líderes religiosos, los más eruditos, los científicos de la época, vamos a ponerlo así. Tú das testimonio de ti mismo. Tú dices que tú eres, tú solo, en tu boca. Por eso la conclusión que sacamos es tu testimonio no es verdadero. Juan 8:13. Cristo rebatió, refutó inmediatamente esa conclusión injustificada de esta gente. Y dice Jesús en Juan 8:14, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, o sea, yo estoy diciendo que yo soy Dios, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Se refería, por supuesto, al cielo, ¿no? Como el lugar en donde Él venía y en donde pronto Él retornaría. Hablaba con la autoridad de la experiencia personal. No había justificación para concluir por qué era el único que les decía aquellas cosas. Tu testimonio necesariamente por eso no era válido. O sea, nomás yo lo digo, entonces por eso estás mintiendo. Eso es lo que decían la gente de su época.
Pongamos un ejemplo para entender y con eso cerramos. Las personas que vivimos en el hemisferio norte, yo he vivido en Argentina y he vivido aquí en México, en el hemisferio norte. Supongamos que hace muchos años, hace 3,000 años, toda la gente, porque ahí no se conocía, no había mediciones, instrumentos para medir todo el tema pues ahí se pensaba que la Tierra era plana y que sí se entiende, ¿no? Entonces, hace 3,000 años, cuando la gente salía, si se ponía el sol, si se ponía enfrente del sol, era un hecho indiscutible que vendría saliendo por su izquierda el sol, en el hemisferio norte, ¿no? En Europa, vamos a ponerlo así. Y se iba a ocultar por su derecha. Se ponía uno enfrente del sol y el sol iba a salir por su izquierda e iba a caer ¿por dónde? Por su derecha. Pero supongamos que un día llegó un hombre de Sudáfrica o de Argentina, yo qué sé, del hemisferio sur, de Australia. El primero de aquel país en visitar Europa hace 3,000 años. Él podía haber dicho que en el país de donde él procedía, si te ponías el mediodía mirando al sol, así de frente, era un hecho indiscutible que este iba a salir por su derecha y se iba a poner por su ¿dónde? Por su izquierda. Se iba a ocultar por su izquierda, al revés, ¿verdad? La cuestión es, ¿tendría la gente de Europa que creerle a él? Lo que él decía era contrario a lo que todos habían experimentado, ¿sí o no? Iba en contra de su ciencia y la cosmología contemporánea de la época. Podían decirle, eres el único que nos has dicho esto tú. No podemos creerte solo porque tú lo digas. Tu testimonio no es válido. No podemos creer que existe un país así, porque el sol se comporta de la forma que tú dices. Eso nunca aquí pasa. Y él podría replicar, aunque sea el único que lo dice, mi testimonio es válido. Conozco el país del que yo procedo y al que pronto yo voy a regresar. Ustedes no conocen ese país. ¿Y tendría razón esa persona? Claro que la tendría. Su testimonio sería válido. Y si lo hubieran creído, habrían creído de lo que el hecho mismo de ese país, o sea, como haber ido a ese país y vivirlo, ¿verdad? Por supuesto, habría sido difícil para las personas de Europa que creyeran en ese extranjero del hemisferio sur, porque había muchas historias de viajeros que pasaban desde la antigüedad, que habían llegado a los confines de la tierra y había dragones y que no sé qué, y que se caía el agua así, y que historias maravillosas y fantásticas, y ninguna de ellas eran ciertas. Todo era pura fábula e imaginación. Entonces, ¿cómo podrían diferenciar entre esas historias fantasiosas y lo que le decía aquel hombre del hemisferio sur? ¿Y cómo podemos distinguir las leyendas religiosas supersticiosas de lo que dijo Cristo? Esa es la analogía. Cristo mismo respondió a estas preguntas, mis hermanos, señalando que, aunque su propio testimonio era válido por sí mismo, había una evidencia adicional que corroboraba lo que él decía. ¿Qué era eso? Sus milagros. Juan capítulo 5, versículo 36. Y dice así la palabra de Dios. Juan 5, 36. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para cumplirlas, las mismas obras que hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Los milagros que él realizó era evidencia de su deidad, de que él era el Hijo de Dios. E hizo, y así lo proclamó, obras de distinta clase y significado que ningún otro había hecho. Juan 15, 24. Después lo busca. Esos testimonios que están escritos en la palabra de Dios acerca de estos milagros dan la evidencia que vamos a ver la siguiente semana. Hoy yo espero que se quede, fue un poco largo, gracias por su paciencia, que se quede con esta comparación. La palabra de Dios es la revelación más personal.
después de la creación que vemos. Y esta revelación personal, la primera causa de nosotros poder creer en esa palabra y en esta veracidad de los hechos, es que el mismo Jesús dijo que eran verdad. El mismo Jesús dijo que Él era el Mesías. El mismo Jesús dijo que Él era Dios encarnado. Él aceptó adoración y solo Dios puede ser adorado. Yo tengo un testimonio, dice, que es mayor. Y es la palabra de Dios, la que usted y yo debemos de estudiar y escudriñar para poder entablar esta relación personal y vivir los milagros de Dios día a día hasta que el Señor vuelva o nos llame. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tu palabra es verdad. Y tu palabra señala y apunta siempre a Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y estamos felices, gozosos y llenos de paz. Porque tú te has manifestado a través de tu amado Hijo. Y en esa manifestación, Señor, nosotros la escuchamos, la leímos, Señor. Y hemos creído, hemos depositado nuestra confianza en lo que ahí está escrito, en lo que tu Hijo afirmó que es verdad, que Él es el Hijo de Dios, es tu Hijo amado. Y este Hijo vino a cumplir las profecías y murió por nosotros. Señor, te damos gracias por este entendimiento, porque este entendimiento nos humilla y nos lleva al arrepentimiento, Señor, a saber que somos pecadores y que no somos dignos de ser hijos tuyos, pero tú nos has hecho dignos, Padre. Te damos gracias porque has hecho lo imposible ser posible. Nos has hecho pasar de pecadores y dignos de la muerte y la pena capital a tener acceso a tu trono celestial como hijos tuyos, Señor. Qué gran misericordia. Te damos gracias por eso, mi Dios. Y te pedimos, Señor, que nuestra fe pueda ser añadida a través de esta palabra, mi Dios. Entendamos, Señor, la magnitud de que nuestra fe no es vacía y está fundada primeramente en las cosas creadas, pero más significativamente y personalmente en tu palabra, en el Verbo de Dios, tu Hijo amado Jesucristo. Y sobre esa muerte y esa resurrección, nosotros basamos nuestra vida aquí y ahora y en la eternidad. Tenemos esa seguridad y ese gozo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, por su paciencia. La verdad, preparando esto, terminé así, dije, esto va a ser 1 hora y media.